Bueno, pues vamos a comenzar una nueva sesión del grupo de autoterapia de Según un curso de milagros. Lo hacemos esta vez en una nueva sala. La sala se llama El Instante Santo y previsiblemente, pues a partir de ahora lo haremos aquí los lunes a las 22 horas de España, a la hora que corresponda en cada uno de los países. Y nada más, pues vamos a comenzar. Estamos con el serial de las lecciones del Espíritu Santo, que es el epígrafe número 5 del capítulo 6, las lecciones del amor. Y bueno, pues llevamos 5 sesiones. Nos habíamos quedado en el punto 4 de la página 116. Pues para recordar, sabemos que en estas sesiones lo que hacemos es contestar preguntas, comentarios, resolver dudas, inquietudes, tratar para el que quiera conflictos personales. Los grupos de autoterapia son herramientas muy potentes para poder comprender la aplicación práctica de los conceptos que nos enseña un curso de milagros, y son grupos muy dinámicos, muy activos, en los que se hacen muchas preguntas, se comenta, y lo que hacemos es seguir el guión del texto de un curso de milagros. En concreto, en este serial, pues este epígrafe 5, las lecciones del Espíritu Santo, que bueno, pues me parece especialmente indicado para estas sesiones prácticas, porque bueno, pues las lecciones del Espíritu Santo son uno de los conceptos más potentes que tiene un curso de milagros, y me apetece bastante el que sea el guión de estos grupos, ¿no? Según vamos leyendo, pues pueden ir también saliendo o surgiendo dudas referentes al texto. Y bueno, pues os animo a que preguntéis cuanto más mejor. Yo en cualquier caso voy a empezar leyendo, y según vayan surgiendo las preguntas, pues las iré contestando. Entonces nos habíamos quedado en el punto 4, que comienza diciendo una frase que es pues de las primeras frases que tiene el texto del curso en el capítulo 1, ¿no? Dice: para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. Y esta frase pues se repite tanto por los facilitadores del curso, y se repite tanto en el texto del curso, que me imagino que todos somos conscientes de lo que significa, pero en cualquier caso vamos a volver a repasarlo, ¿no? Los milagros son correcciones de nuestros pensamientos. Ya sabemos que nuestros pensamientos son la causa de todo el resto de nuestra experiencia. Son la causa de nuestras emociones. Las emociones son la causa de nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento es la causa de nuestra experiencia, con lo cual, al final, la experiencia que tenemos cada uno comienza con un sistema de pensamiento. Según sea el sistema de pensamiento, así será la experiencia. Nosotros, en nuestro mundo, en este mundo diseñado en el cual nos creemos personajes que actuamos. Digo nos creemos personajes porque lo ideal sería que supiésemos claramente que aquí estamos actuando un papel. Ese es el comienzo. Por ahora nos creemos que somos estos personajes. Quizás ahora tenemos la comprensión intelectual, porque el curso nos lo ha dicho, de que no somos estos personajes, pero realmente todavía no tenemos la comprensión profunda. Si la tuviésemos estaríamos en paz. No estamos en paz, con lo cual no la tenemos. Pues bien, nuestros pensamientos determinan nuestra experiencia. Un curso de milagros se propone que cambiemos nuestro sistema de pensamiento, que abandonemos el sistema de pensamiento base para estos diseños que realizamos para vivir estas experiencias, por otro sistema de pensamiento que nos permita
el despertar, nos permita la curación, nos permita la expiación, en palabras de un curso de milagros. Cada vez que nosotros sustituimos un concepto del sistema de pensamiento del ego por un concepto del sistema de pensamiento del espíritu, eso hace que nuestra experiencia se transforme. Es decir, se produce un milagro, pero el milagro no es el efecto, no es la transformación de la experiencia. El milagro es en la causa. El milagro es el cambio en el sistema de pensamiento, es la corrección de un pensamiento errado por otro verdadero. Un curso de milagros es un curso para corregir nuestros pensamientos. Es un curso para cambiar nuestro sistema de creencias, el que tenemos ahora mismo, que es el causante de estos diseños que realizamos, por otro sistema de pensamiento que nos permita despertar y retornar a nuestro ser, a nuestra naturaleza real. Y por eso, pues, una de las frases centrales en el sistema de pensamiento del curso, que es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, es que no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Por qué no hay grados de dificultad en los milagros? Porque corregir un pensamiento es igual de fácil o de difícil, es lo mismo, ya sea este pensamiento sobre una hormiga o sobre un elefante. Da igual sobre lo que verse el pensamiento. Las correcciones del pensamiento no tienen grados de dificultad. No hay unos milagros, es decir, no hay unas correcciones de pensamiento, no hay unas transformaciones de sistemas de creencias más difíciles que otras. Nos puede parecer que lo son, pero realmente también es un diseño que nos parezca que hay grados de dificultad en los milagros. Porque todo lo que está diseñado para que vivamos estas experiencias obedece no solo a vivirlas, sino a permanecer en ellas, a no salir de ellas. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. Bueno, como estamos en una sala nueva, pues me detendré un poquito más en cada uno de los conceptos para que se entiendan bien. El Espíritu Santo es esa parte personal de Dios que acompaña a la mente del Hijo que sueña hasta allí donde esta mente decida profundizar en el sueño, en todos los niveles del sueño. Con lo cual, nosotros, por mucho que queramos perpetuar el sueño, o por mucho que se perpetúe el sueño debido a la profunda distorsión de nuestra mente en esa parte disociada que sueña, a pesar de ello, tenemos una ayuda a la cual podemos recurrir en todo momento. Esa ayuda es el sistema de pensamiento del espíritu. Esa ayuda proviene de una parte personal de nuestro creador que tenemos a nuestra disposición en nuestra mente en todo momento. Y eso es lo que nos permite el que, ya sea con un curso de milagros o no, podamos ir despertando, podamos ir evolucionando. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra experiencia a través de la emoción. Eso significa que tenemos una guía interna que, aunque no la vemos con los ojos físicos, sí podemos detectarla. La detectamos a través de la emoción. Aquello que nos da paz obedece al sistema de pensamiento del espíritu. Aquello que no nos da paz, que nos da cualquiera de las diferentes sensaciones que se pueden tener en este diseño que realizamos, que no es la paz, obedece al sistema de pensamiento del ego. De hecho, pues la razón de que haya diferentes experiencias, por ejemplo, en nuestro mundo, obedece a que, sin necesidad de tener a mano un curso de milagros, hay personas que han decidido obedecer, han decidido hacer caso, han decidido identificarse con ese guía interno que todos nosotros tenemos, precisamente a través de
alinearse con la emoción de la paz y actuar según ella. Luego un curso de milagros pues es una ayuda. ¿Es una ayuda de quién? Pues es una ayuda de Jesús, que en este caso pues representa a el Hijo de Dios consciente de sí mismo. Y bueno, pues es una ayuda extraordinaria porque nos señala cómo se recorre el camino de retorno, ya que Él lo realizó, Él lo hizo, y entonces dejó una enseñanza, dejó un ejemplo de vida y ha dejado también, pues, como en este caso, algunos textos canalizados. Bueno, esto es una especie de explicación introductoria que yo creo que es conveniente, pues porque al estar en una nueva sala, pues puede que haya gente que no tenga el hilo de estas series que hacemos, puede que haya gente que no conozca bien mi estilo y bueno, pues es preferible que vayamos explicando un poco estos conceptos previos, ¿no? Dice el punto 4 entonces: para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar. Claro, porque el curso lo repite constantemente. Y de hecho, pues todos los que facilitamos el curso lo repetimos bastante a menudo. Esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Claro, no estamos dispuestos a creerlo porque, lógicamente, si nosotros estamos aquí, es debido a que todavía una parte importante de nuestra mente sigue queriendo soñar. Esa parte importante de nuestra mente que sigue queriendo soñar no solamente es nuestra conciencia de vigilia. La conciencia de vigilia es la parte de la mente con la que nos desenvolvemos desde que nos despertamos en la cama por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Esa es la conciencia de vigilia. No solamente la conciencia de vigilia desea la mayor parte del día continuar viviendo estas experiencias. Hay una parte inconsciente que en principio lo desea casi totalmente. Esa es la razón por la cual el curso nos afirma el que no hay grados de dificultad en los milagros. No es algo que todavía estés dispuesto a creer. Fíjate, ni siquiera dice que no es algo que todavía creas. Es que no es algo que todavía estés dispuesto a creer. ¿Por qué? Porque si estuviésemos dispuestos, con un fuerte compromiso, con motivación y con esfuerzo, a creer en este sistema de enseñanzas, durábamos aquí 5 minutos. Es por decir algo, ¿no? Durábamos poco aquí en el sueño. Aunque uno piense que quiere despertar muy rápidamente, tiene que ser consciente de que lo quiere con este nivel mental, pero hay otros niveles mentales que aún no lo quieren. Por eso, no vale con la comprensión intelectual de estos conceptos solamente. Eso es un requisito previo. Nosotros lo que necesitamos es llevar a la práctica de nuestro día a día, de cada uno de nuestros acontecimientos diarios, esta enseñanza, para de esa forma que llegue un momento en el que la interioricemos de tal forma que la comprendamos no ya solo intelectualmente, sino profundamente, porque la sintamos, que llegue un momento en el cual para nosotros no haya que elegir, sino que la respuesta ante lo que ocurre sea automatizadamente la respuesta del sistema de pensamiento del espíritu y no la del ego. Por eso es por lo que afirma tan claramente que todavía no estamos dispuestos a creerlo. Seamos conscientes de cómo funciona esto en lo que estamos ahora mismo, en qué consiste y cómo funciona. El ser conscientes de ello, el comprenderlo, es una parte importante para luego que sirva de herramienta para poder llevar todo esto a la práctica del día a día, que es lo importante. La teoría es una herramienta accesoria. Lo principal es ponerlo en práctica para que puedas llegar a sentirlo. Dice Bea, esa es la forma. La forma, ¿a qué te refieres, Bea? Que yo ya no me acuerdo.
de todo eso que he dicho. En concreto, ¿a qué te refieres con lo de la forma? Bueno, mientras contestas, leo una frase más. Dice, por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. No entendemos que no hay grados de dificultad en los milagros y todavía, por lo tanto, no podemos hacer uso de ese potente significado que está detrás de esa frase. Si lo hiciésemos, no habría para nosotros ninguna dificultad y inmediatamente abandonaríamos este nivel del sueño y a partir de ahí, como una flecha, al despertar. Vea, esa es la forma. A la parte inconsciente te refieres. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la forma. La forma sería todo lo que vemos con los ojos físicos, todo lo que percibimos. El mundo es la forma. El contenido de esa forma son las experiencias que deseamos vivir. Lo que vemos son símbolos. Hay varios niveles de símbolos. Para lo que vemos, utilizamos palabras. Las palabras son símbolos que representan formas. Y las formas son símbolos que representan lo que deseas experimentar en cada momento. Entonces, la pantalla, lo que refleja la pantalla es la forma. Y el contenido es lo que está en tu mente. En ese sentido, lo que está en tu mente puede ser consciente o inconsciente. Pero realmente, todo lo que estamos aquí experimentando es consecuencia de un deseo de tener esas experiencias. Por lo tanto, todo lo que aquí vemos son símbolos. Si nosotros vemos en el mundo conflicto, vemos un mundo amenazador, vemos un mundo de ataque, de sufrimiento, de odio, de guerras, de envidia, nosotros estamos sencillamente proyectando sobre esa pantalla que luego percibimos con los ojos físicos, estamos proyectando un contenido mental. Ese contenido mental puede ser un contenido de oscuridad, derivado del sistema de creencias del ego, basado en los 3 pilares de creencia en el pecado, culpa y miedo, o puede ser un contenido de luz, basado en el sistema de pensamiento del espíritu, basado en el paradigma del amor. En ese sentido, la forma es el efecto de lo que proyecta nuestra mente, que es el contenido. Dice, por lo tanto, ni lo entiendes, el que no hay grados de dificultad en los milagros, ni puedes hacer uso de ello, todavía. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. El reino, ¿qué es el reino? El reino es la conciencia del Hijo de Dios de su estado de ser original, auténtico o real. Ese es el reino. Es mucho lo que todavía nos queda hacer en favor del reino, es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor de ese estado de conciencia completa de lo que somos. Yo ayer en el vídeo de lectura explicada de un curso de milagros me refería a que somos un 10. Y entonces lo que ocurre es que aquí sentimos que somos pues un
un 2, un 4, un 5, un aprobadillo raspado, un suspenso en la mayoría de las veces, pero realmente somos un 10. El ser conscientes de que somos un 10 sería el reino, sería la conciencia de nuestra naturaleza real, de plenitud, de abundancia, de ilimitación. Eso sería el reino, ser conscientes de ello, ¿no? Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor de ese estado de conciencia, como para pasar por alto este concepto tan crucial, como para pasar por alto este concepto tan crucial que dice que no hay grados de dificultad en los milagros. En ese sentido, esta frase tiene un significado muy potente que nos puede ayudar para cuando creemos que los cambios en nuestro sistema de pensamiento pueden ser más o menos difíciles, para cuando nos vemos incapaces de evolucionar en el sentido en el que nos dice un curso de milagros. Aquí el verbo evolucionar es de este nivel del sueño. Metafísicamente no habría evolución. Metafísicamente lo único que habría es recobrar el recuerdo de lo que somos. Aquí decimos evolucionar para entendernos, ¿de acuerdo? Depende del nivel en el que hables. El curso también se expresa en varios niveles y una cosa interesante es comenzar a comprender los diferentes niveles en los que se expresa el curso y los diferentes niveles en los que nosotros nos podemos expresar. Eso es también crucial. Bien, que no hay grados de dificultad en los milagros implicaría, por otra parte, el que nosotros no podríamos dejar parcelas de nuestra experiencia fuera de esta transformación radical, porque como alguien que es un 10,00 podría tener parcelas de su experiencia en la cual no actuase como tal. ¿Cómo puede un 9,8 dejar ese 0,2 aparte? No. Yo ahí no aplico la enseñanza del curso. No puede ser. La enseñanza del curso es algo generalizado y abstracto, dado que nuestra mente, en estado original, es abstracta. Aquí dentro del sueño se vuelve específica. Abstracta significa que nosotros tenemos un conocimiento completo en nuestro estado original. Lo conocemos todo, porque formamos parte de esa gran mente creadora que es el todo. Sin embargo, aquí dentro del sueño nos limitamos tremendamente. Y al limitarnos tremendamente, pues utilizamos herramientas para conseguirlo, como es el espacio, el tiempo, la materia, la forma. Y entonces, de esa manera, nosotros, para poder asimilar profundamente esta enseñanza, tenemos que intentar hacer aquí, imitar aquí, lo que es nuestra naturaleza real. Para ello, aquí hay que aplicarlo a toda circunstancia, porque nuestra mente se ha fragmentado. Si no lo aplicamos a toda circunstancia con carácter general y universal y sin excepción, no podremos recobrar la conciencia de nuestra mente completa, plena y abstracta, que es lo que es en realidad. Por ejemplo, no podemos considerar a todos nuestros hermanos como iguales, como que tienen intereses que no están separados de los nuestros, excepto algunos pocos, porque esos son muy malos y con esos no lo voy a hacer nunca. No. Tiene que ser una aplicación generalizada. Dice Bea, me expresé mal, me refería a la manera de sanar nuestro inconsciente. Ah, la forma. La forma de sanar nuestro inconsciente. Vale. Sí. Perdón, es que yo te he interpretado peor todavía. O sea que no es lo que has escrito la causa del malentendido. Es lo que he interpretado yo. ¿Cuál es la forma de sanar nuestro inconsciente? Bueno,
Pues la prospección. Esto es una pregunta muy práctica la que hace Bea y la vamos a explicar de forma esquemática, ¿no? Resulta que nuestra parte consciente es muy pequeña y la parte inconsciente de nuestra mente es muy grande. Cuando nosotros tenemos un conflicto que nos duele, que nos causa sufrimiento, que no entendemos, que no podemos evitar el activarnos emocionalmente con él, porque no tenemos todavía el nivel mental suficiente para poder perdonar esa situación y que no nos active. Cuando eso nos ocurre, tendemos a, debido a que no soportamos ese sufrimiento, tendemos a hacerlo desaparecer hacia la parte inconsciente. Nos quitamos la responsabilidad sobre esa experiencia que estamos teniendo, que ya sabemos que proviene de nuestro sistema de pensamiento, pero como no tenemos esa idea interiorizada, lo que hacemos es proyectar esa causa. Nos sentimos culpables, proyectamos la culpa fuera, decimos que lo que nos ocurre es causa del mundo y luego posteriormente ocultamos esa experiencia, ese acontecimiento que nos duele. Cuando ocultamos esa experiencia y ese acontecimiento que nos duele, en vez de resolverlo, momentáneamente, conscientemente nos hemos quedado libres de él, lo hemos olvidado. Pero ese conflicto sigue allí. Ese condicionamiento de tu sistema de pensamiento sigue allí. Ese trauma sigue allí. No es consciente ahora mismo, lo has pasado al nivel inconsciente, pero te va a seguir condicionando en toda tu experiencia, dado que es algo que no se ha comprendido, no se ha resuelto. Nosotros, en nuestra experiencia de vida, estamos llenos de angustias, de miedos, de inquietudes, de preocupaciones, de zozobras, de todas estas emociones que nos impiden vivir en paz y ser dichosos y felices. Muchas veces no entendemos por qué nos sentimos así. La prospección consiste en hacer una revisión de los acontecimientos de tu vida pasada. En principio hay que empezar por ahí, para descubrir aquellos conflictos que nos condicionan y que, por no soportarlos, los hemos proyectado y por tanto pasado al inconsciente y olvidado. ¿Para qué? Para poder comprenderlos a la luz de esta nueva enseñanza. Mientras no comprendamos su falta de valor, nos van a seguir condicionando. La prospección consiste precisamente en profundizar en el recuerdo de todas aquellas situaciones que en el pasado nos han causado dolor, para volver a revisarlas, esta vez bajo la luz de una nueva enseñanza del sistema de pensamiento del espíritu, para comprender que no tiene sentido el habernos sentido mal con todo ello. De esa forma sí que resolvemos ese nudo, en vez de esconderlo, en vez de echarlo a la mochila, lo resolvemos, desaparece y nos deja de condicionar. De ahí en adelante. ¿De acuerdo? Esa es la forma de sanar nuestro inconsciente. Muy bien, pues vamos a continuar. Decíamos, es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, de la conciencia de nuestro estado de ser original, como para pasar por alto este concepto de que no hay grados de dificultad en los milagros tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño, dice Jesús en primera persona, que es el sistema de pensamiento del espíritu.
Aquí se refiere a lo único real, Dios y su creación consciente de sí misma, al reino. El sistema de pensamiento del espíritu, el sistema de pensamiento del reino, el sistema de pensamiento de Dios. En ese nivel es todo, en última instancia, lo mismo. Es Dios. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. Fíjate qué derivada acaba de sacar aquí. Y que quiero que tú enseñes. Aquí se está refiriendo ya a la segunda lección del Espíritu Santo. Estábamos en la primera. Estamos ahora mismo leyendo la primera para poder tener de a todo a todos. Hemos hecho alguna explicación ya en la sesión anterior. Pero aquí se está refiriendo directamente a la segunda lección. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Enseña. Porque enseñándolas, ¿cómo la vas a aprender? A esto se refiere en esta frase. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. El que no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Esto cómo se pondría en práctica? Pues esto se pondría en práctica con un derroche de confianza. Cuando alguien dice, no, fíjate lo que ha ocurrido, qué horror, va a salir eso fatal, porque esto ya no puede salir bien de ninguna de las maneras, pues ahí se puede mostrar una plena confianza. Claro que va a salir bien. Va a salir perfectamente bien para el único propósito válido que tiene cada una de las personas involucradas, que es su aprendizaje. Para eso puede salir perfectamente bien, pero hay que tener confianza en ello. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, esa actitud de confianza que se deriva de una fe que ha pasado de una pura fe en algo que no has experimentado a una fe derivada de algo que tú has experimentado y que por lo tanto ya puedes afirmar, puesto que tú lo has vivido ya. Por ejemplo, la transformación de tu vida debido a los cambios de pensamiento que has realizado aplicando esta enseñanza. Oye, vamos a ver, claro que va a salir bien. ¿Por qué desconfías? Tranquilo, relájate y disfruta. Lo que tienes que hacer sencillamente es confiar y entender qué es lo que es salir bien o no. Lo que es salir bien o no puede ser algo muy cercano, puede ser algo, pues, por ejemplo, que no te despidan del trabajo, pero también puede ser algo que no es tan cercano, que es más profundo, como los beneficios del aprendizaje que puedes tener cuando veas el despido de la forma en la que hay que verlo y aprendas algo que te ayude a despertar. Lo del despido puede ser irrelevante si tú has obtenido ese aprendizaje. Realmente, cuando se van obteniendo esos aprendizajes, posteriormente ya con ellos vas a diseñar unos acontecimientos en el guión de esta secuencia que estás viviendo muchísimo más agradables y positivos. Pero quizás necesitabas ese acontecimiento del despido, por ejemplo, para poder tener ese aprendizaje que luego implique unos nuevos diseños que vayan transformando la pesadilla en el sueño feliz, que vayan transformando tu experiencia de vida. Continúa diciendo, no puedes obrar milagros sin creer en él, en ese principio de que no hay grados de dificultad en los milagros. Obrar milagros, en este caso, ¿qué sería? Pues producir transformaciones en tu experiencia de vida debido a esos cambios de pensamiento que has realizado. Y poder, con tu ejemplo, inducir a otros a que realicen esos cambios de pensamiento y, por tanto, también
se transforme su vida. ¿De acuerdo? Que se desajusta la cámara que graba, que es otra diferente a la de la sesión. En ese sentido es en el que se habla de obrar milagros. En tu propia experiencia y, por ejemplo, por el ejemplo que das enseñando cómo en tu vida se producen esos cambios, en el ejemplo que das enseñando eso a los demás, que a la vista de ello pueden elegir para sí también ese cambio en ese sistema de pensamiento y por lo tanto producir también esas transformaciones en su vida. Hay numerosos ejemplos en la vida de Jesús en los cuales se ha interpretado que él realizaba milagros físicos. Podría interpretarse como magia. Él llegaba con una varita mágica y curaba a un enfermo, ¿no? Él, en algunos otros textos, lo que explica es que esa curación no se produjo sino por haber despertado en alguna parte de la mente del enfermo la idea de que la enfermedad es un diseño planificado por uno mismo, en otro nivel de su mente que no reconoce en este momento, y que al haber comprendido instantáneamente la falta de utilidad de la enfermedad, cambió rápidamente ese sistema de creencias y desapareció. Claro, ese ejemplo que da Jesús es un ejemplo de alguien completamente despierto. Nosotros, pues, tendríamos que trabajar un poco todas estas cuestiones para poder dar este ejemplo, pero sencillamente podemos ver en casos menos extremos, menos impresionantes, cómo sí podemos obrar milagros en ese sentido, que es sencillamente despertar la atracción de la mente hacia la idea de que es ella misma la que produce toda su experiencia. En este sentido, no se puede aplicar lo de los grados de dificultad en los milagros al hecho de que Jesús pudiese producir ese cambio de pensamiento en los demás de una forma tan clara y nosotros no. Ahí lo que ocurre no es que sea difícil realizarlo, sino que nosotros todavía no estamos dispuestos a ello tal y como estaba Jesús en ese momento. ¿De acuerdo? No puedes obrar milagros sin creer en ese principio, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. Aquí nos da una derivada que es muy interesante. Este mundo que vivimos es un mundo en el que tenemos diferentes aspectos, grados e intervalos. Esto lo dice literalmente el curso, ¿no? Entonces, debido a que hemos bajado del 10 que somos a esa apariencia de niveles de evolución mental diferentes, que serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc., cada uno de nosotros nos estamos situando en uno de esos niveles. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene un determinado estado mental y debido a ese estado mental, pues ha diseñado una secuencia de vida, pues de una determinada forma. Pues por ejemplo, pues cualquiera de nosotros que vivimos en Occidente y que bueno, pues más o menos tenemos una vida llevadera en comparación, pues por ejemplo, con lo que están viviendo ahora mismo en Siria o en algún país de África y tal, ¿no? En ese sentido, nosotros nos vemos más capacitados que los demás. No hace falta compararnos con los de Siria. Nosotros nos vemos más o menos inteligentes que los demás, más o menos despiertos, más o menos sabios, más o menos buenos, más o menos que los demás, ¿eh? Siempre hay una comparativa. Esa comparativa es ficticia, porque obedece a
el haber diseñado unas experiencias en las cuales hemos voluntariamente olvidado lo que somos en realidad. A partir de olvidar lo que somos, pues ya cualquier cosa vale, diferente del 10 que somos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que percibimos es desigualdad. Esa desigualdad es producto del diseño, y tenemos que tener muy en cuenta que es producto del diseño, porque en la realidad, como dice aquí esta frase, hay una perfecta igualdad. Y nosotros debemos tener esa idea tendencial de que todos somos un 10 y que en realidad hay perfecta igualdad, solo que aquí dentro del sueño, bajo esta tremenda distorsión en la que ahora mismo nos desenvolvemos, en este fragmento mental que le llamo yo la última muñequita de Matrioska, completamente manipulada y engañada por otros niveles de la mente, desde aquí vemos lo que no es, vemos todo ficticio, vemos todo ficción, vemos todo ilusión, vemos todo el sueño, consecuencia del diseño que hemos realizado nosotros mismos, un diseño de desigualdad. Pero hay una creencia central, tendencial, que tenemos que tener muy en cuenta. Si no, no podremos comprender que no hay grados de dificultad en los milagros. No puedes obrar milagros sin creer que no hay grados de dificultad en los milagros, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. Eso quiere decir que, por ejemplo, deja, no le expliques nada más a este, que este es medio tonto y no lo va a comprender nunca. Este no lo va a conseguir, vamos, ni de lejos, ni de lejos. Ese es un típico comportamiento de estar completamente identificado con el sueño de ilusión. ¿Vale? Podríamos incluso llegar a escenificar la actuación de hablar eso con alguien como una mera fórmula, pero nosotros tener muy claro qué es la perfecta igualdad. La que trasciende a esa forma que hay ahí, perfecta igualdad entre todo lo viviente, que al final todo lo viviente de este mundo es un trasunto de todas esas mentes que están soñando, de una forma o de otra. Llegaría un momento cuando lo tuviésemos mucho más interiorizado, en el que ya no nos apetecería hablar en esos términos de los demás, porque sería juzgar, nos sentiríamos cada vez peor. Según fuésemos despertando, según fuésemos evolucionando, nuestra sensibilidad a el ataque crecería, y todo lo que no es amor es ataque, en diferentes grados. Por eso, ese tipo de juicios, que son lo opuesto a la creencia en la perfecta igualdad, son un ataque y nos impiden el comprender profundamente toda esta enseñanza. Dice Luis Calderón: en una parte del libro se dice que nuestro guión está escrito, pero sin embargo al obrar milagros se estaría cambiando el guión. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, Luis, pues esto es muy sencillo. Vamos a ver. Digamos que cada una de estas secuencias de vida que tenemos, no hay que irse a otras, sino concretamente, pues como estamos en esta, pues considera esta misma, ¿no? Esta secuencia de vida es producto de un diseño que se ha realizado en otro nivel de la mente. En un nivel de la mente con un determinado sistema de creencias, con un determinado nivel de evolución. Y entonces se diseñan una serie de acontecimientos de vida con mayores o menores circunstancias desagradables, que si no ocurre nada se producirían sin ningún género de duda. Pero ¿qué ocurre si tú a mitad de la partida cambias las reglas y modificas tu estado mental y consigues comprender profundamente una serie de conceptos procedentes del sistema de pensamiento del espíritu y los sustituyes, esos nuevos conceptos de luz, por los conceptos de oscuridad, de culpa y miedo del sistema de pensamiento del ego?
Entonces, a partir de ahí, irías modificando tu estado mental, que iría expandiendo tu conciencia, descondicionándote, porque esa nueva enseñanza te produciría muchísima mayor claridad con respecto a lo que está ocurriendo y te permitiría en medio de la partida cambiar la regla y modificar ese diseño que tú previamente habías realizado. Si tú no realizas ese aprendizaje, tu vida se va a desarrollar tal cual. Pero si tú realizas ese aprendizaje, a cada circunstancia que antes hubieses elegido de una forma, ahora eliges de otra. Y la buena noticia es que siempre se puede volver a elegir correctamente. Con lo cual, la transformación de nuestra experiencia de vida, de esa secuencia de vida que habíamos diseñado, está a nuestro alcance en todo momento. Es sencillamente cambiar tu nivel mental, tu estado mental, tu sistema de creencias. Y entonces podrás, a mitad de partido, cambiar las reglas de juego. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues seguimos. Dice: no puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios, el 10, los hijos idénticos, todos, el 10, en el estado natural, auténtico, real de recién creados, no aquí dentro del sueño. El único regalo idéntico que les puedes ofrecer a los idénticos hijos de Dios es apreciarlos completamente. Bueno, para decirlo esquemáticamente, para despertar, debo aprender. ¿Qué es lo que debo aprender? Lo que soy un 10. ¿Cómo lo aprendo? Ya desde aquí, empezando a imitar mi naturaleza real. Tenemos unas ayudas explícitas. Luego tenemos unas ayudas implícitas, internas. Empezar a aplicarlas. Si yo soy esto y todos los demás son lo mismo que yo, voy a empezar ya desde ahora a actuar así aquí. Porque de esa forma lo voy a integrar, ese concepto. Y al integrarlo, iré abandonando el sistema de creencias contrario, que es el que me retiene aquí. Y entonces, la ascensión, por decirlo de alguna manera, la evolución mental será rápida y segura. Por eso, la única forma que tengo de ver todo lo que hay aquí, que aquí me aparece como con diferencias, con diferentes grados, aspectos, es considerar igual todo lo que es igual. ¿Qué es lo que es todo igual? Todo lo que vive tiene como trasunto una conciencia que sueña, pero esa conciencia que sueña, despertando, es un perfecto e idéntico hijo de Dios a todos los demás. Todo ser viviente. ¿De acuerdo? Por eso habla de que es un regalo para un hijo de Dios apreciarle tal cual es. Y como no hay hijos de Dios especiales ni diferentes unos de otros, sino simplemente estamos unos soñando de una forma más profunda que otros, pero somos iguales, el regalo adecuado a cada ser viviente es tratarle como lo que es, como un 10. ¿De acuerdo? Apreciarlos completamente. Fíjate que esta frase que viene a continuación remarca, ratifica, enfatiza
el significado. Dice, ni más ni menos. Apreciarlos como lo que son, como un 10. Ni más porque no hay más, ni menos. No como un 9,9, como un 10. Ni más ni menos. Fíjate qué énfasis más extraordinario. Y dice Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Dice, se nos solicita que antes que vayamos al altar a llevar una ofrenda, estemos en paz con todos nuestros hermanos. Es interesante esta frase. ¿Qué es el altar? ¿Qué es el altar según un curso de milagros? La mente del Hijo de Dios es el altar. ¿Qué es una ofrenda? Un milagro. Una corrección de un pensamiento. Podemos llevar correcciones de pensamiento a nuestra mente. Podemos llevar ofrendas al altar. Para ello, debemos estar en paz con todos nuestros hermanos. Eso es una forma bonita de expresar que tiene que haber una disposición general, porque el milagro, por la frase no hay grados de dificultad en los milagros, el milagro no es particular, es general, es de aplicación universal. Si yo empiezo a considerar a todos mis hermanos como lo que realmente son, para empezar eso me dará paz, porque es apreciarlos completamente, es el regalo que me hago a mí mismo, debido a que empiezo a recuperar mi conciencia de lo que soy en realidad. Esa paz me permite que realmente se produzca el milagro en mi mente. El milagro solo se va a producir cuando es de aplicación general. Y solo se va a hacer una aplicación general de un concepto cuando lo he comprendido profundamente. Y solo lo voy a comprender profundamente cuando lo he llevado a todas las circunstancias específicas de mi experiencia. Por eso, se nos solicita que antes que vayamos al altar a llevar una ofrenda, a la mente, a llevar un milagro, antes de que el milagro pueda acceder a la mente, debemos hacer una aplicación generalizada con todos nuestros hermanos. Una frase muy interesante que ha permitido dar esta explicación también muy interesante. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos. El 10, ni más ni menos. Llegará un momento en que nos demos cuenta de que solo hay 10, de que solo hay 10. No somos nada más ni nada menos que un 10. Nada más porque no hay más y nada menos, que es lo que aquí estamos intentando representar, que somos menos. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Sin una gama variable, continúa diciendo, la gama variable es el sueño. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido. Pero es que nosotros hemos diseñado estas experiencias en gamas variables. Hay una multiplicidad de diferentes niveles y grados. En las personas, en esos diseños de esos vehículos que utilizamos para vivir estas experiencias, en los escenarios, en los guiones. El mundo son escenarios, guiones y vehículos. Vehículo entendiendo tanto el cuerpo como la falsa identidad que hemos creado, asociando un fragmento mental al cuerpo para que se crea que es algo diferente de lo que es. Esa es la pantalla en la cual nos damos cuenta de cuál es nuestro estado mental. ¿Cuál es tu experiencia de vida? ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuál es tu guión? ¿Cuál es tu vehículo? Así está tu mente. Fíjate si tienes camino para recorrer y cambiar.
¿De acuerdo? Bien. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido, y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. Por lo tanto, volvemos a la misma idea. Este es un mundo en el que nuestros ojos físicos nos dan noticia de una gama variable de circunstancias. Nuestros ojos físicos nos dan noticia de lo que hemos codiseñado mentalmente. Era nuestro deseo vivir esta experiencia de gama variable. Era nuestro deseo olvidar que somos un 10 y empezar a pensar que somos un 0, un 1, un 3, un 5, un 4,2. Ese era nuestro deseo. Y luego los ojos físicos nos dan noticia de lo que nuestro deseo está proyectando en esa experiencia de vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, comencemos a tener esa idea tendencial, a comprenderla primero intelectualmente, pero luego a aplicarla aquí generalizadamente para poder interiorizarla y comprenderla profundamente, de que no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. Ahora volvamos a recordar cuál es esta primera lección. Para poder tener, da todo a todos. Da todo a todos. Eso es una idea tendencial. No nos deprimamos porque no consigamos dar todo a todos. Primero comprendámoslo, luego empecemos a practicarlo. Al principio, con lo que nuestra mente nos permita. Poco a poco nos iremos dando cuenta, según vamos llenando de experiencia de esa lección, de esa nueva idea, nuestra vida, iremos sintiendo cada vez más su realidad e iremos sustituyendo esta fe inicial ciega por una fe basada en los resultados. Y esos resultados te permitirán aplicarlo de una forma más intensa y más generalizada, hasta que al final acabaremos por propia voluntad, sin forzarnos, sin simular, sin disimular, sino por pura motivación y júbilo, dando todo a todos. Lo acabaremos haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues así acaba el punto 4. Vamos al punto 5. Por cierto, se puede preguntar, lo más interesante es en estas sesiones que surjan comentarios de cualquier tipo que puedan venir en este momento a vuestra mente, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier deseo de aclarar algo, porque ese es el propósito de estas sesiones, dado que las sesiones de lectura explicada puras son otras, con otros vídeos que se suben, y aquí, bueno, pues lo interesante es aprovechar, ¿no? Bueno, el punto 5 dice: el Espíritu Santo, esa parte personal divina en la mente del hijo que sueña, acompañándole en todos los niveles del sueño, para que cuando decida el retorno tenga un medio, un hilillo del cual tirar y empezar a cambiar su sistema de pensamiento para salir del sueño. El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios. De hecho, el Espíritu Santo es una parte personal de Dios. Por eso solo nos puede conducir a Dios, porque tiene origen en esa gran mente única, creadora, de la cual formamos parte. El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. Bueno, esta frase tiene enjundia. Transforma la comunicación en estado de ser. A ver, nosotros en nuestro estado real, auténtico, original, somos espíritu. El espíritu
se manifiesta creativamente a través de la mente. Mente y espíritu serían uno. En nuestro estado original, fuera del sueño, compartimos la misma mente. Habíamos hecho un ejercicio en la anterior sesión en la cual pues recordábamos en qué puede consistir esto de ser una sola mente, ¿no? Ser una sola mente significa, si ahora mismo cerramos los ojos y pensamos que mi voz son mis pensamientos, pues nos damos cuenta de que no puedo tener pensamientos privados. Si todos los pensamientos fuesen públicos, conservando nuestra individualidad, compartiríamos la misma mente, porque cualquier cosa que pensásemos la sabría toda esa generalidad de seres que comparten esa mente. Eso es compartir una misma mente, ¿de acuerdo? En ese estado, la comunicación, por tanto, es completa, es íntegra, es inmediata, es universal. Cualquier cosa que yo pienso, inmediatamente lo conocen todas las personas que comparten esa mente. Cualquier cosa que piensa cada una de las personas que comparten esa mente es conocida inmediata e instantáneamente por todos los demás. Eso es la comunicación universal. Por eso, el Espíritu Santo, que lo que pretende con su guía interna es llevarnos hacia nuestro estado original de espíritu, de mentalidad uno con Dios, en la cual todos los que están fuera del sueño participan, nos lleva a la comunicación en el estado de ser. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser. Claro, porque en nuestro estado de ser original se caracteriza por una perfecta, instantánea y universal comunicación. Nosotros, en el estado de ser ahora mismo dentro del sueño, no tenemos esa comunicación. De hecho, ahora mismo nos estamos comunicando por Internet. Personalmente nos comunicamos a través de palabras que son símbolos. Esto no es una comunicación real. Nuestro estado de ser original es perfecta comunicación. Por eso vamos a, siguiendo al Espíritu Santo, conseguir transformar este estado de ser dentro del sueño, que es separación, que es limitación completa de la comunicación, en un estado de ser que sea perfecta comunicación, que es nuestro estado de ser real. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que, en última instancia, transforma la percepción en conocimiento. Claro, es lo mismo. Porque nuestro estado de ser original es perfecto conocimiento, ya que compartimos la mente divina, y la mente divina es todo. Con lo cual, conocemos todo. Conocemos todo lo que es la mente divina y conocemos todo lo que es la mente de todos los que participamos de ella. Es una mente compartida. Ese es el estado de mentalidad uno con Dios. ¿De acuerdo? Aquí hemos realizado un diseño por el cual nos olvidamos de cuál es nuestro estado de ser, que es el 10, limitamos nuestra comunicación y la sometemos a este burdo y precario mecanismo de emisión de símbolos con órganos emisores y órganos receptores. Burdo, precario, lastimoso. Imaginaos lo que es la comunicación real en el estado de ser. Perfecta, íntegra y universal. El Espíritu Santo pretende que retornemos a ese estado de perfecta comunicación. ¿De acuerdo? Y pretende que retornemos, por tanto, al estado de conocimiento y abandonemos este estado de percepción. Este estado de percepción en el que el diseño implica que hay un sujeto observador y un objeto observado. Y parece que está fuera de ti.
en nuestro estado real no hay nada fuera de nosotros, porque todos somos el todo, porque al compartir esa misma mente no hay nada fuera. Todo lo que ocurre es conocido simultáneamente por todos a la vez. Hay una omnipresencia, que es una característica divina. Dice Bea, si algo va mal en nuestra vida, una manera sería perdonarse, una manera de sanar. Bien, el perdón es un concepto un poco diferente del que nosotros comprendemos aquí. Aquí, en este mundo, el concepto del perdón implica que alguien te ha hecho algo, o que tú has hecho algo a alguien, pero partiendo de la base de que eso ha ocurrido, las consecuencias negativas de ello se perdonan. Bueno, tú me has hecho esto, pero yo, como soy muy bueno, te perdono. Este es el concepto de perdón del mundo. El concepto de perdón que nos da un curso de milagros es bastante más avanzado. Se corresponde con toda esta enseñanza que estamos recibiendo. El concepto de perdón de un curso de milagros es: yo perdono esto que ha ocurrido porque no ha ocurrido en realidad, porque es un diseño para una mente que sueña, no es real. Y al no ser real, paso por encima de ese acontecimiento. En ese sentido, lo perdono completamente, no porque haya ocurrido, sino porque soy consciente de lo que en realidad está aconteciendo, que estamos colectivamente soñando. Entonces, ese perdón puede aplicarse a lo que ves fuera de ti en el mundo, cualquier circunstancia del mundo, entender qué es lo que ocurre. Cualquier circunstancia que ocurre en el mundo es un hecho que simboliza un deseo. Es un deseo colectivo de vivir experiencias de sufrimiento. Es la oscuridad, es la sombra. El que ha comprendido qué es lo que ocurre y decide empezar a aplicar esa nueva forma de pensar a lo que ve, va transformando la visión física en la visión espiritual, a base de perdonar, de pasar por encima cada uno de los acontecimientos y no activarse emocionalmente como ocurría antes, porque ahora se comprende qué es lo que ocurre y qué es lo que es. Luego también está el perdón, lógicamente, con uno mismo. Uno mismo debe ser consciente del grave condicionamiento al que este fragmento mental con el que se desenvuelven estas experiencias está sometido. Y entonces, en vez de culparse, que es precisamente lo que busca ese nivel de la mente que diseña todo esto, ese nivel egoico, en vez de culparse, entender sencillamente que es producto de un equivocado deseo de vivir experiencias que no te corresponden y que puedes elegir de nuevo, puedes elegir verlo de otra forma. Eso sería perdonarse a sí mismo. Si algo va mal en nuestra vida, como dice Bea, lo que procede en ese caso es comprender que no nos está ocurriendo, sino que nosotros estamos consintiendo, contribuyendo, coplanificando el que ocurra así. Tanto lo que nosotros hacemos activamente como lo que parece que recibimos activamente, porque ambos son lo mismo. Es todo una actividad consecuencia de un estado mental. Tanto lo que parece que hacemos como lo que parece que recibimos. Son las mentes que sueñan simbolizando en este escenario y con estos personajes ese deseo de sufrir. En ese sentido, esa comprensión sería el perdón. Anda, todo esto que está ocurriendo, he decidido
no evadir mi responsabilidad en ello. Entonces, ya no me veo como una víctima del mundo o como una víctima de mí mismo. Ya sé que soy yo en otro nivel de mi mente. Simplemente lo acepto. Bien, pues en esta situación está este fragmento mental colocado por otros niveles de la mente. Bien, la pregunta es, ¿cómo lo puedo cambiar? Volviendo a elegir, volviendo a decidir sobre otras bases, que son esas bases que nos da el curso, que nos da el guía interno, alineándonos con esa sensación de paz en nuestro comportamiento, de donde descubriremos cuál es la elección adecuada. ¿De acuerdo? Sí, en ese sentido la respuesta es sí. De esa forma sanaríamos. Bueno, continúa diciendo esta frase, después de esta frase larga, el Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. ¿Por qué en última instancia? Porque eso se produce cuando pasas del 9,99 al 10. Antes no. Antes debemos sanar nuestra percepción desde los niveles bajos del suspenso, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta los niveles altos del sobresaliente, el 7, el 8, el 9, para ya, finalmente, en última instancia, transformar la percepción en conocimiento, porque solo se transforma cuando no queda ni un reducto de grados de ilusión, cuando ya tienes perfecta conciencia del 10 que eres. ¿Vale? Dice, la locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. Perdón, me he saltado una frase. Dice, no pierdes lo que comunicas. Me he saltado dos frases. Acaba, transforma la percepción en conocimiento. Continúa, no pierdes lo que comunicas. Bien. ¿Qué significa no pierdes lo que comunicas? Bueno, habíamos leído... no sé si era en la lección, en la sesión de lectura explicada o en la última sesión de autoterapia, que lo único real que existe se comparte. Lo que no se puede compartir no es real. Comunicar es compartir. Y lo que se comunica al ser real no se pierde. Es imposible. Ese es el sentido de esta frase. No pierdes lo que comunicas. Porque comunicar es la forma, es el símbolo dentro del sueño de lo que es compartir. En nuestra naturaleza real, al compartir una solamente, la comunicación es perfecta. Aquí, la comunicación que realizamos es un símbolo de desear retornar a ese estado nuestro, que es la perfecta comunicación. ¿De acuerdo? Y dice Debbie que sería lo real en forma palpable. ¿Es pregunta, Debbie, o es afirmación? ¿Es pregunta? Pregunta. ¿Qué sería lo real en forma palpable? Lo real en forma palpable, aquí sería lo que te produce emoción de paz. Eso es lo real en forma palpable. Aquí. ¿De acuerdo? Ninguna cosa más. ¿Vale? Bien. Bea tiene problemas con la transmisión, se entrecorta. Parece que Luis también. Lo mismo dice Charo. La imagen congelada. Lo mismo dice Enrique Puebla. Bueno, pues lo que voy a hacer es salir yo y volver a entrar yo.
Bien, pues ya hemos solucionado el problema de comunicación que teníamos. Como veis, los problemas de comunicación pues aquí se producen constantemente y realmente pues es que nos ponemos de acuerdo para ello, ¿eh? Llega un momento en que ya ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que empezamos a comunicarnos fenomenalmente bien. Pues no, vamos a interrumpirlo. Bueno, vale, pues ahora perfecto. Estábamos diciendo, no me acuerdo ya lo que estábamos diciendo, si estaba contestando algo, si no. Bueno, si no surge otra pregunta, yo sigo leyendo y ya surgirá. No pierdes lo que comunicas, porque lo que se comunica es lo que es el símbolo de el compartir, que es lo único real, por eso no se pierde, ¿de acuerdo? Eso es lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué es lo siguiente que dice? Dice, el ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. En contraste con lo que es nuestro estado original, que es perfecta comunicación en ese paradigma del amor divino, en estas experiencias, este vehículo que es el cuerpo, lo que tiene como propósito, por esa personalidad resultante de habernos identificado con la oscuridad que es el ego, el propósito del ego al diseñar estas experiencias con este vehículo que es el cuerpo, es atacar, obtener placer y vanagloriarse. Atacar porque se siente vulnerable, siente que puede perder, y entonces es una sensación completamente falsa, un 10 que va a perder, nada, pero al sentirse como un 1 se siente vulnerable, siente que puede perder, y entonces siente necesidad de defenderse y de obtener, y para ello ataca. Esa es una de las funciones del cuerpo para el ego. Otra función es obtener placer. Esto de obtener placer es un engaño. Esto lo vimos en el serial de los obstáculos a la paz. No me acuerdo ahora mismo si era el segundo o el tercer obstáculo. Es la creencia en el valor del cuerpo en razón a lo que proporciona, ¿no? Con el cuerpo estamos pensando que podemos obtener placer para ocultar el verdadero propósito del cuerpo para el ego, que es el que diseña estas experiencias, que es obtener dolor. ¿De acuerdo? Hay una atracción por el dolor que tiene el ego y para eso utiliza el cuerpo. De hecho, pues este cuerpo, fijaos, si no es vulnerable, si no hay que alimentarlo, vestirlo, hay un diseño que hace que el cuerpo sea un vehículo perfectamente adecuado para sentir el dolor. Lo sentimos al nacer, lo sentimos al morir, lo sentimos a diario en nuestra vida por una circunstancia o por otra. La enfermedad está presente constantemente. Pero, sin embargo, el engaño de esa atracción que tenemos por el dolor, el engaño para esta última muñequita de Matrioska, que es este fragmento mental con el cual vivimos estas experiencias, es que con el cuerpo se puede obtener placer. Pero fijaos qué se siente después de atiborrarse de los diferentes placeres que se pueden tener. ¿Qué ocurre después de obtener sensaciones placenteras en exceso? ¿Qué se siente? ¿Qué hay por aquí después de comer muchísimo en una comida, o de beber muchísimo algo que te gusta, o de estar tomando el sol en la playa 6 horas seguidas, o de tener sexo en exceso? ¿Qué ocurre? ¿Cómo te sientes después? ¿No hay una especie de desajuste, no hay una especie de vacío cuando no un abierto aborrecimiento a todo eso y un hartazgo? Es un autoengaño. Aquí podemos seguir disfrutando de los placeres mientras nos lo den, pero hay una idea tendencial que es: con este cuerpo no puedo obtener placer real. El único placer real deriva de la perfecta comunicación. ¿Vale? ¿Para qué más se vale el ego del cuerpo? Para vanagloriarse.
Claro, 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 claro. Ese es uno de los motivos fundamentales por los que comenzamos a diseñar. Para ser especiales. Para olvidar que somos creaciones de otro ser y que dependemos completamente de él. Y que estamos sostenidos por él. No, aquí lo que estamos viviendo es una independencia completa. No nos acordamos casi de cuál es nuestro origen. ¿De acuerdo? De hecho, hemos inventado un Dios a la medida de nuestras necesidades para poder sufrir. Un Dios temeroso, un Dios cruel, un Dios desapegado, un Dios que permite los sufrimientos en el mundo. Todo eso es un invento que hemos realizado. No nos acordamos del Dios real, no nos acordamos de nuestro Padre cariñoso y amante, no nos acordamos del ser que nos ama infinitamente, ocurra lo que ocurra, desde el principio y para siempre. No nos acordamos de nuestra principal referencia en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nos queremos vanagloriar. Aquí estoy. ¿Vale? El ego se habla del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. ¿Qué es este mundo? Sino algo verdaderamente temible. Más allá del placer, del confort y de la quietud del hogar, ¿qué hay? Si no fuese así, ¿por qué tenemos preocupaciones, inquietudes, ansiedades y angustias? Porque el uso que hace el ego del cuerpo implica una locura absolutamente temible en sus consecuencias. Ahí están, ¿de acuerdo? Continúa. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ve otro propósito. El Espíritu Santo, lo que el ego fabrica con el propósito de sufrir, el Espíritu Santo lo utiliza para obtener el aprendizaje, para salir de ese sufrimiento. Por eso en este mundo hay dos propósitos en todo lo que ocurre. Esto ya lo decía Eckhart Tolle, el propósito primario y el secundario. El primario es lo que parece que ocurre en el guión. Ese es el propósito primario del mundo. Por ejemplo, el propósito del ego para el cuerpo es atacar, obtener placer y vanagloriarse. El propósito del espíritu es el propósito secundario. Es el otro propósito que tiene todo esto. Es en el cual nos debemos fijar. Es la deducción que tenemos que obtener finalmente de este aprendizaje. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. No lo ve como algo para atacar, para vanagloriarse o para obtener placer. Lo ve como un medio de comunicación, porque es el medio por el cual nosotros podemos comenzar aquí a emular lo que somos en realidad. Un medio de comunicación. Es la forma en la que nosotros podemos dar el ejemplo de nuestro cambio de sistema de pensamiento, porque aquí estamos viviendo un diseño en el que no tenemos otra opción, no podemos comunicarlos telepáticamente, salvo algunos casos. Aquí el cuerpo tiene un propósito loable a los ojos del espíritu, que es poder servir de canal de comunicación de el recordatorio que Dios nos hace del 10 que somos. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Aquí, comunicar es compartir, es lo único real, lo que se puede compartir. Aquí, compartir estas nuevas ideas que nos permiten despertar es un acto de comunión. ¿De acuerdo? Es valiosísimo a efectos del aprendizaje. Compartir, enseñar, poner nuestro ejemplo. ¿Vale?
Dice, tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque, y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Aquí se ve claramente qué es lo que se puede compartir y lo que no se puede compartir. El ataque es una consecuencia del miedo. Cuando tú atacas es porque estás asustado. Alguien que no se ve vulnerable en absoluto, ¿por qué razón habría de atacar? El que ataca es porque se ve vulnerable, es porque tiene miedo. Y al atacar, transmite ese miedo. Y entonces, lo que está compartiendo no es real, porque no puede compartirlo. Solo es real aquello que se puede compartir. El miedo crea rechazo, crea distancia, crea separación. El amor es lo que crea unión. El amor es real, el miedo es irreal, porque no se puede compartir. Dice, es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo, no para compartir. El ataque es para obtener, para defenderse, para separarse, para suprimir. ¿Qué se va a compartir ahí? Nada. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. Ahí no hay nada que compartir. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Porque el Espíritu Santo solo comunica lo que es real, lo que se puede compartir con los demás. Lo que no es para obtener para sí mismo. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar con esta parte de la lectura y como ya es la hora, pues continuaremos la siguiente sesión analizando esa frase potentísima y sus implicaciones y sus significados prácticos y cómo nos puede llevar a sentirnos mejor. Para poder tener, da todo a todos. Prospector UCM.